Amén, iglesia, toma tu silla, toma tu lugar. Y ahí, dele una sonrisita, aunque tenga los ojos hinchados, ahí al que tiene al lado. Hasta yo los tengo hinchados. ¿Sí me ven los ojos, no? Y hoy en tema que el Señor ha permitido, algo bien especial, que esta mañana le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia? Y Él respondió, y vas a decir lo siguiente: ¿parezco un creyente o soy un creyente? ¿Cómo se llama? Y sabes, hay algo que es una pregunta muy buena, porque a veces uno se encuentra con personas que de primera impresión uno siente, uy, es un creyente, ¿cierto? Me ha pasado a veces que se monta uno en un transporte público y empieza a hablar la persona que lo lleva y le dice, gracias a Dios, ¿no? Dios ha sido muy bueno conmigo, Dios en su misericordia. Y uno dice, ve, hay que invitarlo a la iglesia. Pero más adelante, o sea, uno piensa o siente que es un creyente. ¿Le ha pasado? Pero luego hay de pronto expresiones, hay vocabulario, hay cosas que desdibujan lo que uno inicialmente de pronto percibió. Igual hay que invitar a la iglesia, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros parecemos creyentes. Y repítete: ¿parezco un creyente o soy un creyente? Hay una gran diferencia entre parecerse y ser. Mucha gran diferencia entre esas dos situaciones. Y es una buena pregunta, muchas veces sin la respuesta adecuada. Alguien que me encontraba en estos días me decía, no, él es un familiar, es un tío, un primo, él es creyente, solo que a él no le gusta congregarse, a él no le gusta leer la Biblia, pero él es un creyente. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos consideramos un creyente? Levante su mano si usted antes se creía un creyente y se dio cuenta luego que no era un creyente, y que muchas veces aparentamos ser un creyente. Y aparentamos ser aquellas personas que agradan a Dios, que buscan a Dios, pero no es lo que realmente es. Y es una duda que solamente puede despejarnos la palabra. Y hoy que estaba leyendo en mi estudio normal en la mañana, yo decía, Señor, ¿tú tienes algo para la iglesia que me quieras mostrar hoy en mi lectura del día? Y tú sabes que hemos aprendido que la lectura no es una lectura al azar, ¿cierto? No es que busquemos por allá hoy ¿qué me va a decir el Señor? Y abrimos y metemos el dedo y Judas se ahorcó. Y uno, ¿cómo así que Judas se ahorcó? Vuelve y mueve la Biblia y mete el dedo y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y de pronto terminas en el lugar que no es. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que leerla de forma sistemática, hay que leerla en orden. Y si tú empiezas a leer, no es para que te dé como, vamos a ver la palabra de la suerte del día. No. Y en el día que me tocaba hoy, encontré una palabra que se reveló a mis ojos, y muchas veces he pasado por ese pasaje, pero hoy el Señor me habló para que tuviéramos esta claridad. Si usted la tiene, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no, juntos vamos a mirar esta parte de la palabra. Y quiero que vamos a tomar un versículo inicial que está en Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Y es un versículo que muchos, como vamos a ir a Nueva Versión Internacional, y es un versículo que muchos de nosotros hemos conocido, incluso cuando antes habíamos ido a otras iglesias, desde muy joven, todavía sigo muy joven, pero desde muy joven aprendía y leía ese versículo. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, y dice lo siguiente: que si confiesas, versículo 9, Romanos 10, 9, ¿ya? Ahora que lo pongamos en pantalla y lo puedas mirar ahí, Romanos 10, 9. Ok. Que si confiesas, ¿con qué? Con tu boca
que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Pero quiero que volvamos otra vez al 9. Y ese era el versículo que muchas veces nos dijeron, y entonces nos enseñaban tiempo atrás, que si tú hacías una oración de fe, que era como una oración casi mágica, tú ibas a tener de una vez la entrada al cielo. ¿Sí? Pero no se observaba todo el contexto y la parte completa de esta palabra. Entonces decía que si alguien confesaba con su boca que Jesús es el Señor y lo creías en tu corazón, que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces mucha gente decía: no, es que yo un día le dije al Señor y confesé que Él es el Señor y que fue levantado de los muertos. ¿Estamos? Entonces nos formamos en mucho tiempo creyendo y considerando que eso era suficiente. ¿Sí? Entonces nos enseñaban y uno iba porque a mí me tocó pues en una iglesia que estuve hace muchos años, estaba muy joven, y íbamos haciendo una labor muy bonita que era de puerta en puerta, llevando el mensaje, dábamos algún detallito, alguna cosita: mira, Jesús murió por ti, y lo llevamos a hacer una oración que decía: Señor Jesús, yo te reconozco, te pido que entres a mi vida, que perdones mis pecados, sacas de mí una persona, la persona que tú quieres que yo sea. Y nosotros nos íbamos felices porque ya habíamos dejado una persona salva en esa casa. ¿Correcto o error? Error. ¿Sí? Ok. Sí. Me dan ganas de orar. Ok. Sí, tenía como yo: Señor, oro o predico, pero ¿qué quieres que haga, Señor? Gracias, Camilita. Ok. Yo, pero ¿cómo saco? ¿Cómo es espíritu? ¿Cómo, Señor? Manifiéstate en mí. Bueno, y entonces, eso, ya me siento como, ya, ahora sí. ¿Vamos a orar? No. No, entonces quiero que te ubiques en esa parte, iglesia. Entonces no es simplemente decir que yo confieso que Jesús es el Señor, que lo creo en mi corazón en ese momentico, que creo que lo levantó entre los muertos y que ya será salvo. Y es algo que tristemente nos enseñaron y aprendimos. Yo al menos lo aprendí. ¿Alguno de ustedes aprendió eso? ¿O el pastor el que le panco a rara aquí? Algunos, ¿cierto? Eso era lo que entendíamos y lo que pensábamos que era de esa manera. Entonces yo quiero que hoy, iglesia, volvamos a ese título que dice: ¿parezco un creyente o soy un creyente? Y usted hoy debe irse con esa respuesta en su corazón, porque hemos parecido muchos años creyentes. ¿Hablamos de Dios o no? No, gracias a Dios. No, es que Diosito. No, es que gracias a Dios. No, primero Dios. Pero realmente parecemos creyentes. Y vamos a ver a la luz de la palabra realmente eso. Y muchas veces estudiando la palabra hemos extraído de una parte, de la otra, y hemos llegado a la conclusión de que para ser creyente hay que ser obediente al Señor, hay que seguirlo. Pero me gustó mucho cómo hoy el Señor me mostraba el texto preciso de esa característica de ser un creyente. Entonces, soy un creyente, pero ¿en quién y en qué creo? Es lo que tiene que definir si nosotros somos creyentes. Entender y saber en qué creemos o en quién, en qué o en qué creemos. Y sabemos ya que debemos creer en quién, en Jesús, porque Él fue el que murió por nosotros, nos ha dado salvación y es el que nos da a nosotros esa seguridad y con las instrucciones que nos da de poder lograr y recibir esa salvación que tiene. Pero yo te quiero decir algo, iglesia: solo creer que hay un Dios no te hace creyente. Si tú únicamente crees que hay un Dios que todo lo puede, que es soberano, eso no
te hace creyente. No es con eso que tú puedes ser un creyente. Hacer eso de que creo en un solo Dios es como el dicho por ahí que dicen que no creen en brujas, pero que las hay, las hay. De cierta manera es como decir en la misma expresión. Cuando yo solamente creo que hay un Dios, pero eso no me hace creyente. Solo creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, no nos hace creyentes. Es algo que se conoce, es algo que se sabe, pero no te hace un creyente. Y quiero que vamos, porque la palabra es la única que nos puede a nosotros explicar y dejar entender esta verdad. Y vamos a ir a Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24. Vamos a leer un poquito, porque usted sabe que venimos aquí a leer su palabra, ¿cierto? Vamos a leernos todo ese capítulo. Apenas son 27 versículos, pero yo creo que nos alcanza el tiempo que nos queda, ¿cierto? Dice, 5 días, vamos a ir siguiendo la lectura y usted la va a leer en las pantallas porque es la misma versión. Y le voy a contar algo. Pablo había sido preso después de haber llegado a Jerusalén y lo querían matar. Le iban a pegar una linchada a Pablo, pero hubo un gobernante, hubo un comandante que se llamaba Claudio, Claudio Lisias, y él lo tomó, lo rescató y le dijo, no, si lo quieren hacer algo, tienen que llevarlo ante el gobernador y tienen que hacer un juicio, tienen que llevar testigos, tienen que hacer todo un proceso, porque no van a acabar a Pablo. Y obviamente Dios había puesto en medio a este gobernante. Entonces, pasado eso, que estaba en la cárcel y que lo iban a llevar a juicio, viene este capítulo. Entonces dice, 5 días después, el sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba? Bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix, excelentísimo Félix. Félix era el gobernador de ese tiempo, ahí en Jerusalén. Excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. El discurso del espaldarazo hacia el gobernador de parte de Tértulo. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud, pero a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza nos escuche brevemente. Tértulo vino, que era el abogado que estaba a favor de Pablo o en contra. En contra. Empezó con su discurso, primero pues exaltando a Félix, dándole, digámoslo así, su reconocimiento, dándole adulación, y luego fue a empezar esta defensa, esta acusación. Y en el versículo 5 dice, hemos descubierto que este hombre, ¿quién? ¿Cuál hombre? Pablo es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos, es cabecilla de la secta de los nazareos. Mejor dicho, pintando como si fuera un subversivo, un guerrillero, totalmente. Y ese fue el ataque que hicieron contra Pablo. Como líder, cabecilla, mejor dicho, es nuestro cabecilla y de los nazareos que seguimos a Jesús. Y lo acusaban de esa manera. 6. Incluso trató de profanar el templo. Por eso lo prendimos y quisimos juzgarlo según nuestra ley. Pero ese juicio era que querían matarlo. Pero resulta que Pablo era ciudadano romano. Y a un romano no lo podían juzgar o sentenciar a muerte sin tener un juicio digno. Dios sabía cómo hacía las cosas. Pablo había nacido en Cilicia y allí tenía nacionalidad romana. Y esto Dios todo lo utilizó para cometer y llevar su cometido, como fue llevar a Pablo hasta Roma a hablar con el mismo emperador. Pero bueno, sigamos en la historia. Y dice entonces,
Eh, Incluso trató de profanar el templo, por eso lo prendimos y quisimos juzgarlo según nuestra ley. Pero el comandante Lisias, que se llamaba Claudio Lisias, intervino y con mucha fuerza lo arrebató de nuestras manos. Ahí se está quejando ¿quién? Tértulo, ¿no? El abogado. Y mandó 8 que sus acusadores se presentaran ante usted. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo eso era cierto. Ahí habían judíos en medio de esa acusación. Y todos decían, sí, eso es verdad, le está haciendo como un caos, está alborotando todo. Y dice entonces, en el versículo 10, cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, Pablo, ¿qué? Respondió: sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento. ¿Él lo aduló en algún momento? No, simplemente aceptó la autoridad que era Félix y le dijo: sé que usted ha sido juez desde hace tiempo con nosotros, y simplemente por su posición, su autoridad, yo de buena gana presento mi defensa. 11. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad. 13. Tampoco pueden probarle a ustedes las cosas que ahora me acusan. Tampoco pueden, probarle a usted las cosas que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino. ¿Cuál era el camino? A Jesús. Y así se llamaba inicialmente la iglesia cristiana, el camino. Este camino que mis acusadores llaman secta, dirigiéndose al camino y la enseñanza de Jesús como si fuera una secta. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley, todos los mandamientos, todo lo que está ahí incluido, y creo lo que está escrito en los profetas. 15. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Y es lo que enseñaban y creían ellos, de que iba a haber una resurrección como lo hacemos nosotros. Van a resucitar los justos y van a resucitar los injustos en diferentes tiempos y para diferentes acontecimientos, pero va a haber resurrección. 16. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. 17. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. 18. En esto estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. O sea que lo que le estaban acusando era algo verdadero o algo falso. Algo falso. Dice, los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia, y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. 20. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo, a no ser lo que exclamé en presencia de ellos: es por la resurrección de los muertos por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, o sea, los seguidores de Jesús, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, decidiré su caso, les dijo. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran.
Algunos días después llegó Félix con su esposa, Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿Lo escuchó hablar de qué? De la fe en Cristo Jesús. 25. Al disertar Pablo o al enseñarle sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Quería dejarlo libre, pero si le daba dinero. Pero Pablo tenía otra misión que Dios le había encomendado. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, Pablo ahí guardadito buen tiempo, custodiado. Pero quiero que tú y yo nos centremos en lo que hoy el Señor me hablaba acerca de ¿qué es eso de la fe? Si parezco un creyente o soy un creyente. Y es lo que hoy quiero que, así como el Señor a mí me mostraba y me hablaba de eso, usted también lo tenga presente en su corazón. Y volvamos allí, por favor, al 24 y retomemos ese versículo. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Pablo empezó a hablarle de la fe, lo que consistía y lo que era creer en Jesús, o en otras palabras, ser un creyente en Jesús. Y Félix no estaba muy feliz de lo que le estaban diciendo, porque tuvo miedo cuando Pablo empieza a explicarle. Pásame al siguiente versículo, el 25. Y él, hablándole de la fe en Jesús, le dice, y al enseñarle o disertar y entregarle esta enseñanza sobre la justicia y el dominio propio y el juicio venidero, Félix dejó de ser Félix y tuvo miedo. ¿Sabe? Porque hay cosas que usted y yo en nuestra humanidad no queremos escuchar. ¿Usted le ha pasado cuando a veces se acerca una persona y le habla de Dios y la persona habla de Dios y usted dice, uy, aquí hay una buena entrada para hablarle de Cristo? Y empiezas a hablar y empiezas a decir, mira, pero hay que hacer lo correcto, hay que tratar y tener dominio propio para no hacer lo malo y dejarnos llevar de la carne, porque viene un juicio, viene... Ahí sí la gente dice, bueno, muchas gracias, mucho gusto, nos hablamos, nos vemos. ¿Por qué? Pues porque es aquello que muchas personas no quieren oír y que nosotros en mucho tiempo no quisimos, ¿qué? Escuchar ni oír. Pero eso es lo que hace la esencia de que seamos verdaderos creyentes. No que aparentemos ser un creyente. Y desglosando un poquito, entonces, cuando Pablo le hablaba a Félix de lo que era ser un creyente, implicaba, número 1, que hay que vivir la justicia. ¿Y sabes qué es vivir la justicia y hacer la justicia? Es vivir sin hacer lo malo. Eso es la justicia. Vivir sin hacer ¿qué? Lo malo. Y para ser creyente, de verdad, no es solamente mencionar y decir que hay un Dios, no es solo decir que Jesús resucitó de los muertos y ya. Me tengo que comprometer con la justicia. Tengo que buscar en su palabra y entender qué es lo bueno, qué es lo correcto. Y número 2, debo saber y conocer acerca del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es controlarse a sí mismo para no hacer lo que quisiera, sino únicamente lo bueno. Número 1, conocer ¿qué? Hacer lo bueno. Y número 2, controlarnos a través del Espíritu Santo, que ahorita vamos a ver que Él nos da ese poder para poder nosotros ser apartados de todo mal,
para no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que hagamos lo bueno. Esas son las dos características para dejar de aparentar ser creyentes y realmente poder ser creyentes de mentiras, de verdad. Número 1, ¿qué? Justicia, que es hacer lo bueno. Número 2, dominio propio, que es controlarnos para no hacer lo que quisiéramos hacer, sino únicamente lo bueno y agradable a Dios. Y mira que ahí en este texto Pablo está incluido, y yo recibía la instrucción completa de lo que realmente es tener fe en Jesús, de lo que es creer en Él, porque es que no es creer por creer, no es por decir, no, es que yo creo tanto en el Señor, pero no hago la justicia, no hago lo bueno y tampoco controlo mis emociones, mis acciones, para no hacer lo que yo quiero, el arrebato que me da, el impulso que me da, sino para hacer lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Estamos ahí entendiendo esa partecita? Lo importante y la necesidad. ¿Por qué? Y tener en cuenta que debo hacer la justicia, debo tener dominio propio, porque viene un juicio, y es el juicio venidero. Y habrá un juicio para justos y un juicio para ¿quién? Para injustos también. ¿Será que alguno de nosotros es justo? No, ninguno. Pero Cristo a través de su sangre nos justifica cuando lo recibimos, creemos en su palabra y empezamos a buscar la justicia y el dominio propio. Y eso es lo que nos va a llevar realmente a poder estar en ese juicio de los justos o de los injustos. De los justos, porque Él mismo es quien nos ha justificado, Él mismo es quien nos ha sanado y limpiado. Hablando entonces de justicia, vamos a entrar un poquito más en lo que Pablo mismo enseñaba acerca de la justicia, acerca de lo que es justo, de lo que es verdadero, de someternos y obedecer y amar a Dios. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 13, y dice lo siguiente. Vamos a ir desde el versículo 1 del libro de Romanos. Dice así: Pablo, Romanos 13:1. Dice, ¿todos qué? ¿Aquí quiénes somos? Todos. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen, ¿qué? Fueron establecidas por Él. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo debo tomar la autoridad y cascar la autoridad? Insultarla, desobedecerla. ¿Eso lo debo hacer? No, no lo puedo hacer, porque dice la palabra que nos tenemos que someter a las autoridades. Y mira, y una de las cosas que más hemos traído de la tradición es hablar mal del gobierno, ¿cierto? ¿O no? Ay, no, aquí en esta iglesia no. Y veníamos con esa tradición de hablar mal, de criticar, mejor dicho, bajábamos presidentes, montábamos presidentes, hacíamos cantidad de cosas. Y Pablo mismo, Dios mismo, sabiendo que Él es la autoridad máxima, nos enseña que nos sujetemos a las autoridades de la tierra. Porque si están allí es porque permitió. Miren, no importa si usted va y vota o no vota, Dios pone al que Él decide poner. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Y tiene que probar muchas veces nuestros corazones en cómo aceptamos las autoridades. ¿Y tienes autoridad en tu casa o no? Claro, si eres mujer tienes a tu esposo. Y si eres hombre tienes a tu esposa, porque los dos también se someten delante de Dios uno al otro. Obviamente hay un rol de cabeza delante del Señor. En tu casa hay padres, tienes padres, hay que sujetarse a los padres. En el trabajo hay que sujetarse a las autoridades y a los jefes, porque dice que no están puestos allí porque les dio,
sino porque Dios permitió que fueran establecidas. 2, por lo tanto, todo el que se opone, ¿el que se qué? Se opone a la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes, 3, no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Ay, es que le tengo tanto miedo a mi mamá y a mi papá. Pues ahí dice, haz lo bueno. Haz lo bueno, haz lo correcto, haz lo que te dijeron que había que hacer. Y así se te va a quitar el miedo. Porque el gobierno está para sancionar a quien, a los que hacen el mal. Y dice, entonces, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. 4, pues está al servicio de Dios. ¿Para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Si haces lo malo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir ¿qué? Justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades. Debemos someternos, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de ¿qué? De conciencia, de tener una conciencia limpia delante del Señor. No solamente, y nosotros hemos aprendido que no hacemos las cosas por miedo. Hacemos y obedecemos a Dios y queremos hacer su voluntad por amor. Porque si lo estás haciendo por miedo, lo estás haciendo de la manera incorrecta. 6, por eso mismo pagan ustedes. ¿Qué pagamos? Cada que usted compra algo, ahí está 3 letricas, IVA. Aparte que hay que pagar otros impuestos por empresa, muchas cosas. Pero dice el que, por eso mismo ustedes pagan impuestos. Ay, es que en esos tiempos pagaban impuestos. Sí, pagaban impuestos. Pues las autoridades están al servicio ¿de quién? De Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que le deban honor, ríndale honor. Y ahí habla de esa palabra, desglosando un poco lo que es la justicia de Dios. Dios quiere que hagamos lo bueno o lo malo. Que hagamos lo bueno. Que procuremos conocer su voluntad para actuar de manera correcta. Entonces debo de hacer las cosas correctas y de manera honesta. Miren el 8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. A veces nos preocupamos y decimos, pero uno ¿cómo hace para cumplir la ley y agradar a Dios? ¿Se ha preguntado eso? Mire, ahí está la fórmula. Ama al prójimo para cumplir la ley. Cuando tú amas a alguien, ¿lo vas a robar? ¿Piensas en matarlo? ¿Envidias lo que tiene? Si realmente lo amas, antes te alegras por lo que consiguió. Ay, esos zapatos tan bonitos, me verían más bonitos a mí, dicen por ahí algunas chicas. Ay, ese vestido tan lindo, pero se vería más lindo en mí. No, no es de esa manera. Es amar, es dar gracias, es a regocijarnos porque otro tuvo algo bueno que le pasó. O no, o cuando usted está estrenando el reloj, ¿cómo camina? No andando por ahí. No le ha pasado. ¿No le ha pasado algún día en su vida? O que está dando zapatos y cada rato mira los zapaticos a ver. Sí, porque todo el cuerpo como que se alegra que hay algo que está estrenando. O usted ha escuchado la oreja, ay, mira esos zapatos tan caídos. Es que y a mí ni unos copitos. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros amemos al prójimo. A veces hacemos fuerza por amar, por no codiciar,
por no decir mentiras, pero solo si tú te concentras en amar al otro, automáticamente vas a empezar a hacer solo lo agradable y lo correcto, y ahí ya estamos empezando a cumplir la ley. Por eso le decían a Jesús: Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? O ¿cuál es el mandamiento más importante? Pero querían probarlo. Claro, ¿no? Vamos a ver si este está conforme a la ley que dio Moisés y la que dio el Señor, o qué piensa. Y le lanzaron esa pregunta para tentarlo, y él, ¿qué dijo? El más importante es: ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Tú mismo te robas, tú mismo te haces daño, tú mismo hablas mal de ti mismo. No, entonces por eso hay que amar al otro como te amas tú. Y debes amarte a la manera que Dios te ama a ti. Por eso dice ahí, en ese 8, a no ser la deuda que debemos mantener siempre es la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. 9, porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas de verdad, no vas a querer hacer daño a nadie. 10, el amor no perjudica ¿a quién? Yo no puedo decir que te amo y voy a estar hablando mal de ti. Yo no puedo decir que, ay, me caes tan bien, es que eres tan linda, tan lindo, y por detrás tenga la puñalada, como dice. Porque realmente eso no es amor. Eso no es la manera en la que Dios quiere. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento ¿de quién? De la ley. Hagan esto, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Miren cómo nos hace un llamado aún desde ese tiempo, una escritura para la iglesia en este tiempo. Y dice: hagan, ¿si estamos en ese? En el 11, sí. Hagan todo esto estando ¿qué? Conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Eso vuelve y nos corrobora lo que hemos venido hablando, de que no es que tú ya tengas la salvación, tú estás en un camino de salvación, pero cuando Él venga será el día que nos entregue la salvación. Por eso Pablo decía: ahora, dice, nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos, porque la venida del Hijo está pronta. Y ahí será cuando Él venga realmente a traer la salvación a quienes hayan aparentado ser creyentes, a quien sean o seamos creyentes de verdad. No es aparentar, iglesia. Y puede que todo el mundo por donde, ese es cristiano, sí, a todas horas aleluya, gloria a Dios, hasta hablan lenguas para en la calle, y todo el mundo, no, este es cristiano, pero realmente estás amando, estás respetando. A veces somos solamente algo exterior, que aparentamos piedad, pero realmente Dios nos llama a vivir como creyentes, buscando la justicia y buscando ejercer el dominio propio que Él mismo nos ha entregado. 12, la noche está muy avanzada. ¿Está muy qué? Y ya se acerca el día. ¿Por qué lo dice así? Porque estamos esperando el día del Señor. Y como es el día, entonces dice que la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado, ¿qué hay que dejar? Las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Usted dirá, pero ¿cuáles son las obras de la oscuridad? ¿Cuáles son las obras de la oscuridad? Vamos al 13. ¿Qué dice el 13? Vivamos decentemente, como a la luz del día. Sabes, muchos pecados y muchas cosas se hacen
y hacíamos en la oscuridad, ¿cierto? Y buscábamos esos espacios, esas horas de oscuridad, porque era más fácil hacer muchas cosas, incluso con otros más y en grupo. Dice: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones o peleas y envidias. El día se acerca y tenemos que dejar de vivir en oscuridad. Y si tú todavía a estas alturas aún sigues en esas obras, ahorita vamos a ver cómo el Señor mismo nos permite tener un poder de parte de Él para abandonar todas estas cosas. Dice en el 14: más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Revístanse, tome y que su naturaleza, su maldad, aquellos deseos que hay en nuestro corazón por hacer lo malo, queden ocultos, queden en el fondo, porque nos ponemos las vestiduras de Jesús. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Mira, uno muchas veces hasta ni se preocupa, simplemente lo satisface. Y te hablan mal, ¿y qué haces tú? ¿Hablas pasito o levantas más la voz? Alguien te hace algo, ¿y qué haces? Te defiendes, buscas venganza y haces muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a que no satisfagamos a ese impulso que siempre nos quiere llevar a hacer lo contrario, que siempre nos quiere llevar a hacer el mal, a actuar en contra del amor, actuar en contra de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y mira cómo ahí en ese, volviendo un momentico, nos faltó ¿cuál? Ok, sí, ya terminamos en el 14. Pero quiero que miras un momentico, o lo habíamos visto ahora en Hechos 24:10, donde habíamos leído inicialmente, solo el 10, donde Pablo, y se los comenté ahora, él no se encargaba de adular a nadie. Él simplemente, por el hecho de ser la autoridad, reconocía la autoridad y decía: sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación. Reconocía que era un gobernante delante del pueblo. Dice: así que solo porque sé que usted es un juez de esta nación, yo de buena gana, así que de buena gana presento mi defensa. ¿Cuántas veces nos cuesta someternos? Yo no sé, pero en mi infancia fui muy respetuoso de las autoridades. Me enseñó mi mamá y mi papá eso. Hoy día usted ve tristemente en internet que le pegan a los policías, que les quitan hasta las armas. O sea, es una cosa impresionante. A mí me enseñaron a respetar a un guarda de tránsito, a respetar a un policía, cualquier persona en autoridad. Y me tocó trabajar mucho, porque no faltaba que las conversaciones típicas de sentarse era hablar mal de los gobernantes. ¿Alguien lo ha hecho? Yo lo he hecho, lo hice, y procuro no hacerlo más, porque estoy rebelándome en contra de Dios mismo y de lo que Él ha decidido que suceda. Y puede ser muy mal gobernante, pero Dios permitió que fuera. Tú tienes derecho a ejercer tu voto y hacer lo que haces, porque es tu deber como ciudadano, pero no depende de ti o de mí, depende del que Dios decida poner allí. ¿Y para qué? Habrá un propósito en cada uno. Tal vez sea el que necesitemos, simplemente para someternos o para darnos cuenta que su escritura se va a cumplir y que está muy cerca al fin. Porque a veces decimos: no, es que ahora no, con eso sí vamos para atrás. Pues está escrito que las cosas no van a mejorar. Está escrito que las cosas van a retroceder, porque su venida está pronta. Y viene un juicio, solo que hay que esperar y buscar en santidad, en justicia, en dominio propio, que no sea el juicio de los injustos. ¿Estamos ahí en esa parte? Ok, y vamos entonces a mirar, hablando ahora de dominio propio. Dios nos ha dado una herramienta muy poderosa, y es su Santo Espíritu. Cuando tú crees al mensaje de Jesús y dices: listo, yo creo, sé y recibo que Jesús perdonó mis pecados, ¿qué es lo que Dios te regala en ese momento? Y tú pides perdón
y te acoges a la salvación, Dios envía su Santo Espíritu a tu vida y te da un espíritu nuevo dentro de ti para que puedas entender lo que antes no entendías. Recuerda que uno antes leía la Biblia, leía un pasaje y como hablándole en chino. Ahora el Espíritu te puede permitir que esa palabra entre a tu corazón, entre a tu mente y digas: con razón, ahora lo entiendo. Y esa palabra se revela a tu corazón. Y vamos entonces a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Pero creo que vamos primero al versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, primero que todo. Y mira lo que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. ¿Por qué está con minúscula ese espíritu? Es el nuevo que nos ha dado. Es el espíritu, dice en 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochables o irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Porque deben estar intactos, irreprochables, para que cuando Él venga pueda traer esa salvación que estamos anhelando. Y dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de temor. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? De nuevo propio. Entonces Dios nos dice que para ser verdaderos creyentes debemos tener justicia y debemos tener dominio propio, pero Él no nos deja solos. Él nos regala su espíritu, ese espíritu de parte de Él. Tenemos el soplo, el espíritu que nos habían dado inicial se quedó a medias o se murió cuando Adán y Eva fallan. Pero con la promesa de Jesús viene ese nuevo espíritu en ti. Y Ezequiel 36:26 dice que en los últimos tiempos, dice que pondría un espíritu dentro de nosotros y cambiaría el corazón de piedra en un corazón de carne, pero también habría venir sobre nosotros su Espíritu Santo. Y es lo que tú y yo tenemos que anhelar, que ese espíritu que Él nos ha dado sea renovado a través de nuestra relación con Dios, para que el Espíritu Santo nutra ¿a quién? A ese espíritu que Él nos ha dado. Y mira cómo dice: no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Algunos creyeron que era demonio propio, y no es demonio propio, sino dominio propio. Ay, es que yo no puedo, es que eso es tan difícil. ¿Qué está pasando con tu relación con Dios? Para que puedas desarrollar ese poder que Él ya te entregó, ese amor para hacer las cosas, y para que tú tengas dominio sobre muchas de las acciones que hoy tú y yo tal vez hacemos y que nos lamentamos porque no decidimos hacerlas y no nos alimentamos del poder. Pero quiero que vamos como al contexto desde el versículo 3, porque Pablo, escribiéndole a Timoteo, que era su pupilo, su discípulo, le da unas instrucciones y son para usted y para mí en este tiempo. Y con ese terminamos, ya se acabó rápido. Con ese terminamos. Y dice así: al recordarte de día y de noche en mis oraciones. Pablo oraba por Timoteo. Mira cómo le dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis. Si yo busco lo bueno, si yo ejerzo el dominio propio y estoy ocupado de agradar al Señor, ¿mi conciencia va a estar sucia o limpia? ¿Cómo va a estar? Limpia. ¿Por qué? Porque estoy buscando hacer lo bueno y no obedecer a mis deseos y mis impulsos que quieren hacer lo malo, sino ejercer el dominio propio para hacer lo bueno y lo correcto y agradable al Señor. Y dice: a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. 4. Y al acordarme de tus lágrimas. Era una carta que le enviaba y que se demoraban tiempo, porque a veces esas cartas iban en barco por las distancias. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría.
Pablo amaba profundamente a Timoteo. Y Timoteo era un jovencito. Era muy joven. Pienso más o menos, según la historia, tal vez unos 16 años, 17. Alguien aquí, casi todos son como 17, ¿cierto? Jovencito, pero que conocía al Señor. Porque mira, la edad no impide que tú sirvas y ames al Señor. A veces decimos, no, eso es para los viejitos, cuando yo esté viejito. No, dice la palabra, acuérdate, joven, en tu juventud, de tu Padre, de tu Creador. Antes que lleguen los días malos, que llegue la amargura y digas, no fui feliz. Hay que buscarlo de joven. Tenemos que aprovechar esta juventud, ¿cierto? Y dice entonces, en el 5, traigo a la memoria tu fe sincera. ¿Recuerdan la enseñanza de de dónde viene la palabra sincera? ¿Qué es sincera? ¿Se acuerdan? Que en la antigüedad hacían vasijas de barro y los que la hacían las vendían. Pero entonces resulta que a veces las vasijas, por el material, el barro, lo que fuera, quedaban con burbujas. Y cuando esas burbujas al secarse dejaban huequitos. Entonces la jarra fría o fresca era muy pareja, pero cuando se secaba quedaba llena como de huequitos, ¿sí? Sí, como dispareja, como cuando queda uno con el acné, que mucha gente tiene mucho cosito y luego le quedan huecos en la piel, así parecido. Entonces, ¿qué hacía el vendedor? Para que no le rechazaran la producción de las jarras y las pudiera vender, ellos le echaban cera. Y muchas veces esos utensilios eran para cocinar, eran las ollas de barro. Entonces ellos lo maquillaban con cera, lo pulían y quedaba esa jarra preciosa, brillante y pulida, perfecta. Pero cuando la montaban al fuego, ¿qué pasaba con la cera? Y aparecían todas las imperfecciones. Entonces cuando ellos iban a comprar le decían, necesito una jarra, pero por favor, una jarra sincera. De ahí salió el origen de la palabra sincera. No es un chiste, es de verdad. Entonces cuando tú tienes cera en tu vida, es como que te estás presentando y estás maquillando tus imperfecciones. Eso es la sinceridad. Cuando yo soy transparente y me muestro delante de Dios como soy, sin apariencias, sin solo aparentar que soy un creyente, sino haciendo y tratando al máximo de ser ese creyente que Dios necesita de nosotros. Traigo a memoria tu fe sincera, versículo 5, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, le decía Pablo a Timoteo. Por eso te recomiendo, y mira la recomendación que va para ti y para mí. Mira, ¿qué nos recomienda Pablo? ¿Qué nos recomienda el Señor a través de su Espíritu Santo inspirando a Pablo en esta escritura? ¿Qué debemos hacer? Mira, ahora te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Ahí hablaba Pablo de cuando inició a Timoteo en ese liderazgo. Pero Dios ha puesto sus manos sobre ti y solo está esperando que tú constantemente avives el fuego. Devuélvete, porfa. De que tú avives el fuego, esa llama del don que ya Dios te ha dado. Pero tienes que avivarlo, iglesia. Ahí dormido, viendo, metiéndote donde no te debes meter, perdiendo tiempo en tantas cosas, no vas a avivar el fuego. Necesitamos avivar el fuego para que ese don perfecto que ya nos ha sido dado. Por eso dice, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. 7, al que íbamos ahora. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero tienes que activarlo. ¿Y cómo se activa? Echándole maderita a esa llama. Y esa maderita es tu relación con Dios, que tantas veces te hablamos, te enseñamos y te insistimos. Hoy día la gente está dedicándole mucho tiempo
a su cuerpo. Y si no, pase por cualquier gimnasio, llenos, impresionantes. Y es bueno que cuiden su cuerpo, pero cuando ya hayamos cuidado el espíritu. Porque si nos quedamos ahí, nuestra vida, ¿qué va a pasar? Nos podemos perder. Pero necesitamos trabajar en el espíritu, dedicarle esas 2 o 3 horas o lo que puedas en tu relación con el Señor, para que ese poder y ese amor y ese dominio propio estén sobre ti. Así que no te avergüences, versículo 8, de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Pablo le escribía desde la cárcel a Timoteo. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio. Y a veces han metido la mentira. Mira, tú quieres que todos tus problemas se acaben, quieres conseguir dinero y recibe a Jesús en tu corazón. Eso es falso. El que te diga que te van a solucionar tus problemas y que vas a conseguir carro, casa y beca acercándote a Jesús, te están mintiendo. Porque la palabra está escrita y dice: debes soportar sufrimientos por el evangelio. Y si realmente tú no eres alguien que aparenta el evangelio, sino que eres un creyente de verdad, van a venir dificultades. ¿Por qué? Porque tu carácter tiene que ser desarrollado. Y duele cuando hay que perdonar, ¿o no? Duele cuando hay que amar, cuando no recibimos amor. Pero es lo que tenemos que dar. Dar respeto, dar honra, como lo leíamos ahora en Romanos. Eso es lo que tenemos que entregar. 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida libertina, desenfrenada. No dice, no dice eso. Dice, pues Dios nos salvó, nos redimió, nos rescató, nos salvó de ir a la perdición y nos llamó a una vida santa. ¿A una vida qué? Santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Dios te llamó no porque tú eras bueno o eras lo mejorcito, sino porque a Él le plació llamarte, con tus debilidades, con tus defectos, pero no para dejarte así, sino para transformar tu vida en amor, con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él los llamó para esto. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Recuerdan que en Efesios 1 lo dice también? Fuimos hechos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y ahora lo ha revelado, versículo 10, con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte. ¿Por qué dice que destruyó la muerte? Porque destruyó el poder que tenía la ley para matarnos por no cumplir la ley. Tú y yo nunca podremos cumplir los mandamientos por nosotros mismos. Y ese no cumplir nos llevaba a la muerte, culpables definitivamente. Pero Jesús en su gracia venció la muerte, ese poder que tenía la ley para destruirnos, para Él poder darnos la salvación. Quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio, el mensaje que Él nos ha dado. De este evangelio he sido yo designado heraldo o comunicador, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, decía Pablo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Si yo le confío mi vida a Dios, Él la va a guardar. La va a guardar. Pero tengo que entregársela. Con fe, 13, y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que aprendiste de mí. ¿Y cuál es esa sana doctrina? Que para ser creyente tengo que andar en la justicia y ejercer el dominio propio.
No es porque recites palabras. Y eso hoy tiene que quedar muy claro si de pronto por tu mente pasó esa idea. No, es que era tan buena gente. No, él hace 10 años, él hizo la oración y recibió al Señor. Y bueno, ¿y en qué terminó? No, andaban sus torcidos y negocios y en una de esas falleció o murió. No sabemos, Dios puede haber o se pudo haber arrepentido tal vez, pero si no estábamos caminando en justicia y ejerciendo el dominio propio para apartarnos de los malos deseos, es muy dudoso que el Señor pueda entregarte esa salvación tan anhelada. Digamos en el 13, sí. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. La que hemos aprendido de ser santos sin mancha, de buscar hacer su voluntad. 14, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha perseverar, dominio propio, por ese poder que Él mismo nos ha dado a través del Espíritu Santo. 15, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Fígelo y Hermógenes. A Pablo lo abandonó gente, como a Jesús lo abandonó gente. ¿Pero por qué? Porque no permanecieron en la sana doctrina, una sana de vivir una vida procurar vivir una vida santa y sin mancha. ¿Cómo es el título? ¿Parezco un creyente o soy un creyente? Y solo tú puedes darte la respuesta. Y si estabas solo aparentando, creo que hoy tienes pautas para iniciar realmente tu vida como creyente. Ponte en pie, vamos a orar. Regálame. Ahora sí, póngame la musiquita. Cierra tus ojos allí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos, Dios, por tu misericordia, poder reunirnos como hermanos, poder reunirnos como la familia que tú mismo has constituido, Señor. Padre, tú mismo a través de Jesús nos enseñabas cuando Jesús decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y señalando a sus discípulos decía: mi madre, mis hermanas y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Padre, gracias porque somos una familia, la familia del cielo, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que nos has permitido. Padre, yo te pido que, y dile ahí sinceramente en tu corazón, dile: perdón, Señor, porque tal vez hasta hoy solo estuve aparentando ser un creyente. Hasta hoy aparentaba y aparento porque vengo a la iglesia, me siento 2 horas o 1 hora y todos ven que soy un cristiano. Pero ser un creyente, Señor, hoy lo entiendo. Dile: va más allá. Ser un creyente verdadero es aquel que busca hacer tu voluntad, que hace lo bueno y que ejerce el dominio propio para controlar los deseos e impulsos de nuestra propia naturaleza y no hacer lo que queremos hacer, sino lo bueno, lo correcto y lo que te agrada a ti. Padre, te damos gracias infinitas. Yo te pido que bendigas en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, de nuestro hermano mayor. Bendigas a cada uno de estos pequeños, tus hijos, que hoy con un corazón sincero, un corazón como es, te manifiestan y te manifestamos nuestras debilidades. Pero pedimos que tu poder se incremente en nosotros, porque no nos has dado un espíritu de timidez, de cobardía o de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio, Señor. Gracias, Padre,
porque eres tú mismo quien nos dices cómo andar y nos das la herramienta poderosa de tu Santo Espíritu para caminar delante de ti. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.